Mis hermanos, es una bendición volverlos a saludar y compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Ya le dieron la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a meditar un poco en esta porción de la Biblia. Segunda de Timoteo, en su capítulo 4, mis hermanos, por favor. Vamos a leer el capítulo 4 y dice de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes. No vamos a poder abarcar todo porque es mucho contenido. Vamos a abarcar unos versículos nada más para reflexionar en la palabra del Señor. Lo vamos a hacer del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a aprender un poco, hermanos, sobre lo que es el trabajo pastoral. Es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre el trabajo pastoral. Hermanos, el concepto del trabajo pastoral muchas veces es menospreciado por muchos cristianos que no han logrado madurar en su crecimiento de fe. Incluso a veces hasta la propia familia del pastor le cuesta entender lo que es un trabajo pastoral. A cierto hijo de pastor se le preguntó en la escuela su papá de qué trabaja, porque todos los niños ya habían dicho que sus papás eran arquitectos, ingenieros, abogados, negociantes, y se le preguntó al hijo del pastor qué trabajo tenía su papá. Mi papá no trabaja, dijo el niño. Y sale a luz que no solo son los niños, sino también los adultos que a veces no han entendido lo que es el trabajo pastoral. Y a veces esto sucede porque no hay pasión por las escrituras para entender realmente cuál es el rol del pastor.
¿Qué es lo que Dios demanda del pastor? Y aprendiendo sobre el trabajo pastoral, hay una primera verdad que tenemos que entender. En el primer versículo dice de esta manera, escuchemos lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, el trabajo pastoral en primer lugar es un trabajo de anunciar juicio divino. Ahora, en este lado tenemos que tener mucho cuidado, porque acá el texto está hablando de un juicio no para incrédulos, está hablando de un juicio para la iglesia, está hablando de un juicio para los hombres de fe, está hablando de un juicio para todos los hombres que estuvieron en fe en Cristo desde el Antiguo Testamento antes de que Él viniera, como también los que vinieron después de Cristo. Y entonces tiene que ver con la iglesia para nuestros tiempos contemporáneos. Y entonces el trabajo pastoral es un trabajo de anunciar juicio divino en este sentido. ¿Cuál es el trabajo pastoral interno dentro de una congregación? Miren, mis hermanos, que Pablo presenta su orden a Timoteo. Acordémonos que el pastor Timoteo era un muchacho aprendiendo a pastorear. Pablo estaba guiando a este pastor joven. Y podemos nosotros entender que la palabra encarezco, desde una solemne perspectiva, está enfocado a las últimas cosas que van a suceder, o sea, a lo que es la escatología. Llevar a la comprensión a la iglesia que para el futuro va a haber un juicio para la iglesia. Tenemos que entender esta gran verdad y aprender que de acuerdo a la palabra del Señor, ya que le recuerda que su conducta como pastor, como líder, está en la mira de Dios, como dicen los muchachos. Al pastor está en la mira con cariño, porque va a ser el primero quien va a ser juzgado. Y entonces, cuando el pastor prepara su corazón en que Dios le demanda de aprender a predicar esta gran verdad al rebaño de Dios, que todos nos vamos a presentar delante de Dios, pero el primerito que está en la lista es el pastor. Pero el mensaje de juicio es para que aprendamos a vivir en fe, a crecer en fe, para que aprendamos que el Señor quiere que nosotros no menguemos, sino que maduremos, para que en su momento, cuando Él nos vaya a enjuiciar como iglesia, nosotros sabemos que este juicio no es para condenación. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en el sentir de infierno. El juicio que está hablando acá es el sentir de responsabilidad cristiana. Es el sentir de que el pastor está llamado para enfocar la mente, el corazón de toda oveja, que va a haber un juicio para el pueblo. Cómo utilizó sus dones, talentos, su relación con Dios, su testimonio público, cómo lo vivió, porque cada acto, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción va a ser pasado a juicio. Y cuando el pastor aprende esta responsabilidad, se va a dar cuenta que él es el primero, el llamado, para poder darle sentir de ejemplo ante la grey, porque un día Dios lo va a llamar a cuentas. Mis hermanos, por lo tanto, el reino de Cristo es la realidad final en el que Timoteo debe centrar su interés. Mi interés es cómo va a presentarse el rebaño en el momento cuando Cristo lo juzgue, porque llamó al pastor para indicarles, para enseñarles que va a haber un juicio y todo mundo cristiano va a dar cuenta qué hizo con sus talentos, con sus dones, con su relación con Dios, con su testimonio. Va a llegar un momento en que todo mundo va a dar cuenta delante de Dios, no para ser condenado, no para ser condenado. Y pastor, ¿y cómo es eso? Porque la Biblia dice, hermanos, que allá en el cielo van a haber galardones y Dios va a hacer un justo juicio, y para la iglesia lo que va a haber es el sacrificio de su hijo que hay en el corazón, en la vida de su hijo, para ver si fue un creyente genuino o nunca lo fue, para que nosotros aprendamos que la iglesia va a tener este privilegio de juicio, pero no para condenación. Hermanos, Él será presentado como juez para la iglesia.
Todos los que ministran la palabra de Dios están bajo el escrutinio, bajo la omnisciencia de Cristo, porque todo mundo será juzgado, todo mundo en relación al pueblo de Dios, a los hombres de fe, empezando con el pastor. Mis hermanos, Pablo hace hincapié en la responsabilidad única que tienen todos los creyentes, en especial los que ministran la palabra de Dios, para rendir cuentas ante Cristo como su juez, si trataron bien la palabra de verdad o realmente no fueron reverentes a la palabra para predicar con pasión, con amor, respetando las doctrinas bíblicas, los principios bíblicos, de las grandes doctrinas que enfoca la Biblia, para ver si el pastor no se equivocó, si él no fue reverente, responsable ante la palabra de Dios. El Señor lo va a juzgar. Empezando con los pastores y luego el rebaño, el pueblo, los hombres de fe. Pero el trabajo pastoral es un trabajo de anunciar juicio divino, hacer reflexionar a las ovejas, a los miembros, que el pastor es el primerito. El servicio a Cristo se presta bajo su mirada vigilante y a sabiendas de que Él, como juez, terminará un día el valor de las obras hechas por cada creyente. Mis hermanos, aquí el apóstol se refiere a juicio en un sentido general con los que vivieron en fe en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos comprender lo que la Biblia está enfocando para lo que son las últimas cosas, en el sentido de que cuando venga Cristo van a ser resucitados todos aquellos quienes murieron en Cristo, pero también aquellos quienes no murieron en Cristo. Pero ahora estamos enfatizando a los creyentes, los hombres que vivieron en fe antes de Cristo, antes que naciera Cristo, y los hombres que vivieron en fe después de que Cristo nació, vivió, murió, resucitó. Todas las generaciones que venían o vienen o van a venir van a vivir esta realidad para los creyentes que van a ser enjuiciados, no para condenación, sino para entregar cuentas. ¿Qué hizo con su tiempo? ¿Qué hizo con sus dones? ¿Qué hizo con sus talentos? ¿Cómo fue su relación con Dios? ¿Cómo fue su testimonio con los vecinos? ¿Cómo fue su vivencia con su familia? Todos vamos a dar cuenta. La diferencia es que el pastor va a ser el primero en estar en la lista. Y mis hermanos, hay otra gran verdad que tenemos en el trabajo pastoral. Veamos lo que dice el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren el trabajo pastoral. ¿Cuál es la otra verdad? Es un trabajo de predicar con autoridad escritural. El pastor que no predica la sana doctrina, el pastor que no sabe discernir lo que es doctrina y lo que no es doctrina, tiene que aprender que Dios lo va a llamar a cuentas, porque su trabajo en vida sobre esta tierra, en vida práctica, es esta realidad. La orden en sí mismo se expresa con 5 verbos y con 4 más en el versículo 5. Que prediques la palabra alude a la escritura de acuerdo al contexto del 3:16. Por lo que incluye la proclamación de las buenas noticias del evangelio en un sentido amplio, profundo, bíblico, como responsabilidad pastoral. La dedicación del pastor deben de ser las escrituras. Su pasión debe de ser las escrituras, porque tiene que alimentar al rebaño de Dios, porque va a dar cuenta delante de Dios en su debido momento. Mis hermanos, podemos nosotros ver que para Pablo el evangelio no es solo una presentación evangelizadora, sino que es el mensaje central presente en toda la escritura, que puede aplicarse a los no creyentes como función pastoral, para preparación de líderes, para formación, para la madurez de la iglesia, un llamado a la fe también a los creyentes, un llamado a seguir creyendo este mensaje y viviendo en consecuencia, porque todos vamos a dar cuenta, comprendiendo que el trabajo temporal del pastor mientras que vive
es poner en práctica cada uno de estos verbos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El pastor debe estar listo. Que redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por lo tanto, para predicar el evangelio es necesario exponer las escrituras para que nosotros podamos ver lo que significa que instes a tiempo y fuera de tiempo. La autoridad siempre de las escrituras, sea o no sea oportuno, redarguye, reprenda, exhorta, implica comunicar todo el contenido de las escrituras con una sana doctrina bíblica, corrigiendo, pero también consolando, también, mis hermanos, comprendiendo que muchos van a fracasar en su vida espiritual. El pastor tiene que comprender que está llamado para restaurar, corregir y restaurar. En esta tarea de enseñanza es necesario tener mucha paciencia como líder, porque el pastor tiene que tener esta virtud. Como dijo por ahí alguien en una de las series que ya no muchos se miran, es que no me tienen paciencia. El pastor tiene que tener la virtud de la paciencia. Y aunque sea no comprendido el pastor por lo que hace, pero tiene que entender que tarde o temprano él tiene que madurar para que Dios pueda glorificarse en el ministerio, porque no es la obra del pastor, no es la fuerza del pastor, no es la sabiduría del pastor, no es el conocimiento del pastor. No, mis hermanos, es la palabra de Dios. A veces particularizamos mucho. Ay, este pastor dice esto, pero es sencillo. Solo hay que ir a la escritura para ver si lo que dice el pastor es cierto o no es cierto. Y si es cierto, gloria a Dios. Si no es cierto, corrijan al pastor. Sencillo. Pero ese es su trabajo. Que instes. Y la palabra griega aquí tiene un rango amplio de significado, como estar listo para algo repentino o insistir en algo de manera enérgica, cuando hay algo que advertir, algo que corregir, algo para llevar a la reflexión. Aquí la forma entonces del verbo sugiere la idea complementaria de urgencia, preparación, presteza, listo para cualquier cosa, para que la iglesia pueda caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, sabiendo de que muchos no viven el mismo nivel de vida espiritual, ni están dispuestos para someterse al mismo nivel que agrada a Dios. A muchos les cuesta. Por su poca fe, por su rebeldía, por su inmadurez o por su carnalidad. A muchos les cuesta. Gloria a Dios por los que ya son maduritos. Pero tenemos que entender que no todos están al mismo nivel. Y entonces podemos comprender que se empleaba para alistar. La idea que hay acá es que se empleaba para alistar a un soldado y enseñarle a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento de guerra, así como para estar en guardia cuando ataque el enemigo. Esa es la idea que tenemos acá. Y mis hermanos, estas son actitudes imperativas para un predicador fiel a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor, el predicador fiel debe proclamar la palabra de Dios con fidelidad. Ya sea cuando sea popular o impopular, él tiene que ser fiel a su Señor. Qué bueno con aquellos que de alguna manera los conocen ya por millones. Recordamos a Luis Palau. Podemos recordar a Motesi, a Billy Graham, Modi. Pero hay otros pastores que solo los conocen en su aldeíta, ya en el caserío donde están, posiblemente 10, 20 ovejas, 5 ovejas. Independientemente de eso, el Señor nos está recordando a cada uno de nosotros, los pastores, a ser fiel para proclamar la palabra de verdad. Porque esa es su responsabilidad, ese es su trabajo. Mis hermanos, los dictados de la cultura popular, las tradiciones en la sociedad, la reputación, la forma como piensa la sociedad,
la aceptación o el aprecio de la comunidad, cómo vive la comunidad en relación a la iglesia, no están en los mismos parámetros. En la sociedad, todo el mundo quiere ser bueno a base de moralidad y ética. Pero acá estamos a base de que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio la obra y el poder del Espíritu Santo, para que enseñemos a los que son morales en la sociedad que si hay algo bonito en nosotros, no es de nosotros, es porque Dios está obrando en nosotros. Y entonces podemos ver nosotros, mis hermanos, que podemos proclamar la palabra de Dios para redarguir y reprender, porque este es el trabajo pastoral. Él tiene que ser el ejemplo. En este aspecto negativo de predicar la palabra, redarguir, corregir en su contexto, podemos nosotros ver también, hermanos, que se traduce como convencer. Hay que hablar, hay que mover la boca, hay que enseñar a las ovejas cuando se tuercen, cuando vienen con ideas que no son bíblicas. Y se refiere a la corrección a las falsas doctrinas que penetran en una iglesia, falsas creencias, falsas emociones, falsas supersticiones, con argumentos bíblicos para ayudar a la persona a entender el error de sus acciones o de sus creencias. Pero la palabra de Dios nos está llevando a esta gran verdad que el trabajo pastoral hemos aprendido, mis hermanos, esta gran verdad que es un trabajo de predicar con autoridad escritural. Y es interesante porque acá cómo se traduce esta palabra reprende, tiene que ver más con la corrección de los motivos de la persona por medio de convencerlas de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Exhorta. Cuando va enfocado a lo que es doctrina, este es el lado positivo de la predicación, corresponde a enseñar e instruir. Ese es el trabajo del pastor cuando predica, cuando enseña en escuela dominical, cuando da algún tema en los ministerios, cuando va a las familias, tiene que hablarles de ciertos temas que no están en el mejor orden bíblico para hacer reflexión, para que la iglesia entienda que este es el trabajo del pastor. A esto Dios lo va a llamar a cuentas el pastor. ¿Hiciste tu trabajo, pastor? Para aquellos que no entienden sobre el trabajo pastoral, mis hermanos, tristemente van a ser tentados a decir cosas que no concuerdan en la Biblia. Estamos aprendiendo sobre el trabajo pastoral. Y quiero llevarles al versículo 3, 4. Hay otra gran verdad. Noten que el versículo 3 no termina en punto, termina en coma, para que se complemente la idea, 3 y 4, para entender lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice la palabra del Señor. 4. Leamos una parte, una fracción que dice: y apartarán de la verdad, escuchemos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es la otra verdad sobre el trabajo pastoral? Es un trabajo de advertencia, de apostasía. Alguien preguntará: pastor, ¿y qué es la apostasía? Es ir contra la enseñanza apostólica. Es ir contra la enseñanza bíblica, es ir contra la sana doctrina, es ir contra lo que no concuerda con la Biblia. Y Pablo dice al pastor Timoteo: va a venir tiempo, pastor Timoteo. Pablo aconsejando a Timoteo sobre cómo reaccionar cuando ocurran estas cosas. Por lo que es evidente que no habla meramente de un tiempo en el futuro lejano, sino de una situación que piensa que Timoteo enfrentará desde los tiempos en que él estaba como apóstol y Timoteo como pastor. Tendrán comezón de oír. Alude al anhelo de lo novedoso, de las modas. De las modas filosóficas, emocionales, sentimentales, que no concuerdan con la Biblia,
que hará que las personas busquen maestros que les digan lo que quieren oír, conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, en lugar de maestros tradicionales como Timoteo, con fundamento y autoridad de doctrina bíblica. Va a haber en su momento guerra contra la sana doctrina, desde lo interno como también lo externo, y que el pastor Timoteo tenía que prepararse. No, pastores, que la falsa doctrina, lo que es incorrecto, eso va a venir de afuera. No, dice que también va a atacar de adentro. Y la única autoridad, hermanos, que hay en la Escritura para refutar al pastor, si está equivocado el pastor, agarre la Biblia y mire si de verdad es lo que dice la Biblia. Así sencillo. Si no lo dice, pues no crea el pastor. Pero si lo dice la Biblia, dele gloria a Dios porque alguien lo está corrigiendo. El Señor lo está usando porque es su trabajo, es su responsabilidad. Hay muchas cosas que no andan bien en muchas congregaciones. Al meditar reflexivamente a la luz de la Biblia, a la luz de las doctrinas bíblicas, a la luz de los principios bíblicos, se da cuenta uno, híjole, estos tan torciditos. Las personas movidas por sus propios deseos aceptarán sin reparo las fábulas en lugar de la verdad. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Van a haber personas, supuestos hermanos o hermanos que los engañaron por ciertas doctrinas falsas, prácticas falsas, sentimientos falsos, emociones falsas, que de repente se da cuenta uno, se torció el hermano. Hay mucho de qué hablar sobre estos temas. Pero para meditar un poquito, por lo menos algo que a mí no se me olvida es cuando una familia me dijo: pastor, yo quiero vender todas mis propiedades, me quiero quedar en 0 centavos. ¿Y qué le pasó a mi hermano? ¿Se va a ir de aquí o qué? No, lo que pasa es que pasado mañana viene Cristo. ¿Y quién le dijo a usted? Pues por ahí el profeta tal ya dijo. Hermano, tenga cuidado con lo que hace usted, con lo que cree. Medite en la Escritura, vea si en realidad eso no es. Lo cierto es que eso pasó en el año 95, 2000 por ahí. Hubo 2 olas de ese temperamento de vender cosas porque Cristo viene tal fecha. 95, 2000, otro 2010, otros 2015, 20 por ahí. Y que lo han movido a nivel mundial y no ha pasado nada. Es porque algo interpretaron mal, creyeron algo que no es bíblico. Claro que Cristo va a venir, pero la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir. Solo es una idea. Y entonces el trabajo pastoral es un trabajo de advertencia, de apostasía. Y dice la palabra del Señor que Pablo advierte aquí a Timoteo que en los tiempos peligrosos estará con muchas personas, se volverán intolerantes hacia la predicación franca y sincera y exigente de la palabra de Dios. Les va a encantar los cuentos, cuántas cosas hay que no son correctas. Los cristianos de profesión y los creyentes nominales en la iglesia siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios, apartarse o aparte de la necesidad del perdón y del pecado divino, que es del pecado divino que saca a luz quiénes somos nosotros, como lo divino saca a luz lo podrido de nosotros. Esos temas se les van a olvidar. Se les va a olvidar. Porque si hay algo que hace la palabra de Dios es que saca a flote nuestra desgracia de humanos que somos. Pero podemos entender que su salvación, aparte de la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos, con este grupo de hombres que van a levantarse dentro de la misma iglesia, sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejan con una opinión halagadora de sí mismo.
o de ellos mismos, no de acuerdo a la autoridad de la Escritura. Su meta es que quieren que les prediquen lo que los halaga, conforme a sus propias concupiscencias. Y bajo esas condiciones los oyentes podrán dictar lo que se les debe predicar en lugar de lo que es agradable delante de Dios. Que sea Dios que lo que dicte por su palabra sea la última autoridad. Y esto se refiere a todas las falsas ideologías, filosofías, creencias religiosas y perspectivas presentadas en una gran diversidad de formas que se oponen a la verdad del Evangelio, a las doctrinas fundamentales del Evangelio, a la sana doctrina y al santo Evangelio. La apostasía va a atacar desde adentro, como también va a ser atacada desde afuera. A veces creemos que los problemas son los que por allá están. Yo he conocido varios grupos sectarios que creen cosas que no son bíblicas. Pero esa tentación llega dentro de la iglesia cuando no hay pasión por las Escrituras, no detectan la sana doctrina. Y tristemente, el cristiano, si no vuelve con pasión a la palabra de Dios, que su alma no tenga sed de la palabra de Dios, va a ser tentado en hacer, decir o creer cosas tontas, cosas que no edifican. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el trabajo pastoral. Hay más, hay mucho acá en este capítulo, pero por hoy 3 verdades. El trabajo pastoral es un trabajo de anunciar juicio divino para la iglesia. ¿En qué sentir, pastor? En el sentir de que la iglesia no va a ser condenado, sino vamos a llegar delante de Dios para dar cuenta de todo lo que hicimos en vida. La segunda verdad, que es un trabajo de predicar con autoridad escritural. Aquel líder pastor que su autoridad no está a base en la escritura, no lo oigan, repróchenlo. Pero aquel que llega con la autoridad escritural, óiganlo, medítenlo. Pero también es un trabajo de advertencia de apostasía, las creencias falsas, la enseñanza contra todo lo que es la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, se va a levantar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque así está escrito. Y caen en la trampa aquellos que no tienen hambre de la palabra de Dios, pasión por la escritura. Pero hoy la palabra de Dios nos ha llevado a la reflexión, el trabajo pastoral. Entonces usted pregúntese, ¿y qué trabajo tiene el pastor? Si el pastor no sabe alinear las doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿qué es doctrina, qué no es doctrina? Pues deberían quitarle el trabajo, hermano. Así de sencillo. Pero si el pastor sabe qué es y qué no es, antes de que usted diga algo, piense algo, júzguelo de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a su pensamiento y sentimiento, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque esto es lo que Pablo le dice al pastor Timoteo. Pastor Timoteo, esto va a ser tu trabajo. El trabajo pastoral. Anunciar juicio divino para la iglesia, para los hombres de fe. Predicar con autoridad escritural. Pero también la advertencia de apostasía. Es tu trabajo que tenés que hacer a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, exhorta con paciencia. Porque va a aparecer esto tarde o temprano. Y entra fácil cuando la iglesia ya no tiene pasión por la escritura. Hermanos, oremos por la congregación. Oremos por los pastores, porque son los primeros que van a estar ante el tribunal de Cristo para que les caiga el juicio. ¿Qué hicieron y qué no hicieron? Pero hoy aprendimos un poco sobre el trabajo pastoral. Anunciar juicio, predicar con autoridad escritural, la advertencia de la apostasía. Debe de ser parte del trabajo pastoral. Pónganse de pie y vamos a orar.
Vamos a pedirle a Dios que ayude al pastor, porque va a ser el primerito en que va a dar cuenta delante de Dios. Y por todos los pastores. Porque si se han olvidado de esto como prioridad, triste. Pero oremos por nuestros pastores, para que entiendan cuál es el trabajo pastoral, pero también para las iglesias, para que entiendan cuál es el trabajo pastoral. Inclinen su rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, tú, Señor, diste de un trabajo pastoral a ciertos hombres que han tenido un llamamiento que demanda, oh Señor, de esta responsabilidad de trabajar con anunciar juicio divino para los hombres de fe, pero también de predicar con autoridad escritural y también, Señor, de estar trabajando con esta advertencia de apostasía para que la iglesia viva en temor tuyo, viva reverente a tu palabra y para que el pastor sea más responsable para agradarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre dulce de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.